Si hacemos con dos compuertas NOR, este tipo de conexión, donde la salida de una compuerta va hacia la entrada de la otra, ¿sí? Y va cruzado esto, fíjense que la salida de la de abajo también va a la entrada de la de arriba. Ahora con las entradas S y R, yo puedo poner en uno o en cero el valor de Q y en uno o en cero el valor de Q negado. Siempre van a estar complementados esos valores de salida. O sea, si Q vale cero, Q negado va a valer uno, y si Q vale uno, Q negado va a valer cero. Y eso siempre se va a dar en ese tipo de esquema. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para setear o resetear el valor de Q. No sé si Q, sí, perdón, inicialmente Q valía cero y R valía cero. Cuando S vale uno, Q va a pasar a valer uno. Y ahora al revés, si S vale cero y ponemos R igual a uno, Q va a pasar a valer cero. Cuando S y R valen cero, la salida de Q no va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra esto en definitiva? ¿Cuál es el principio básico para lograr una memoria en un circuito lógico? Es hacer la realimentación de la salida hacia la entrada. Si yo hago ese tipo de realimentación de salida a entrada y luego armo algún arreglo como este, por ejemplo, que es el que permite setear y resetear el valor de Q, yo logro que tener en definitiva un principio que almacene un dato, en este caso un bit, ¿sí? Porque yo, una vez que seteé el valor del latch en uno, ese valor va a permanecer en uno, salvo caso yo resetee con R. Y eso quiere decir que quedó guardado el valor de Q. Y es como una memoria que estamos generando con ese arreglo de compuertas. Si nosotros agrupamos todo ese circuito con compuertas NOR en un bloque que tiene entradas S y R y salidas Q y Q negada, yo puedo representar el latch a partir de ese bloquecito y genero un nivel de abstracción superior para hacer esto. Entonces estoy agrupando todos los detalles y poniéndolo en un bloque. Básicamente es ese concepto de nivel de abstracción. Y esta es una representación temporal de cómo se comportaría ese circuito. Una vez que fíjense, yo tengo, por ejemplo, el valor de Q en uno, si estoy empezando acá en Q en uno y hago un set de S en uno, Q va a seguir en uno porque no debería cambiar porque S igual a uno, como Q estaba en uno, no cambia. Cuando S vale cero, R sigue siendo cero en ese caso, entonces ahí queda almacenado el valor de Q. Luego vuelvo a hacer un valor de S igual a uno, Q no va a cambiar porque ya venía dado por Q igual a uno. Y recién en el instante T4, donde S igual a cero y R paso de cero a uno, ahí recién va a pasar Q de uno a cero, debido a que se está reseteando el valor de Q con R igual a uno, ¿sí? Una vez que yo bajo el valor de R a cero en T5, como S está en cero, Q sigue valiendo cero. Y una vez que otra vez pongo S igual a uno, Q vale uno, pasa a valer uno. O sea, seteo el latch. Esto básicamente es como para mostrar cómo Q no cambia en el tiempo dependiendo de las entradas R y S. Una cuestión de los latch es que esos cambios que uno hace en la entrada o en las entradas, uno hace los cambios en forma asincrónica, ¿sí? Uno cambia en cualquier momento y el estado del latch va a pasar a valer lo que queremos prácticamente en forma instantánea una vez que uno haga el cambio, ¿sí? Teniendo en cuenta el retardo de propagación que va a haber debido a los transistores, pero básicamente va a ser bastante rápido. Entonces lo que se hace generalmente para circuitos para computadoras y otros sistemas digitales es incorporar lo que es un reloj al latch y que el estado del latch
cambie solamente en instantes precisos de ese reloj, o que da como base de tiempo esa señal de reloj. Vamos a ver un poco en qué consiste esto. Fíjense que si ponemos a las entradas S y R, les ponemos unas AND y una señal de reloj, ¿sí? Que la señal de reloj es una señal periódica que tiene esta forma, por ejemplo, y es como un pulso o un tren de pulsos cuadrados que tiene, como habíamos analizado con las señales periódicas, un cierto periodo en el que el pulso se repite y sigue entonces una frecuencia también esa señal, o tiene una frecuencia. Por eso cuando hablamos de las computadoras de la frecuencia del procesador es de tantos megahertz o de tantos gigahertz, o la memoria DDR es de tantos megahertz, tiene que ver con esta señal de reloj o distintas señales de reloj de base de tiempo que hay en las computadoras y que establecen cada cuánto uno observa cambios, ¿sí? En en el procesamiento de los datos. Y porque este reloj va a establecer una base de tiempo en cual el latch en este caso va a cambiar y así lo que es procesamiento de información va a ocurrir. Y esto como sería un procesamiento básico de un bit, donde fíjense yo si hago un cambio, y acá sí tenemos una simulación en base al diagrama temporal del reloj, fíjense que está acá abajo. Esa línea negra muestra un instante de tiempo donde yo me estoy parando, donde la salida, ahora no la vemos, pero bueno, Q está en cero, si ustedes la ven, yo no la veo porque tengo tapado acá por lo que es el chat y el número de participantes acá de Webex. Pero bueno, la salida está en cero, las entradas S y R están en cero, y ahora voy progresando en el tiempo, fíjense, donde ahí hago un cambio de S y pasar a uno. Fíjense que la salida todavía no cambió. ¿Por qué? Porque el reloj está en cero en ese instante de tiempo. Entonces la ANT de cero con uno da cero. Entonces no se setea el latch. Progreso un poco más en el tiempo. Ahora el reloj cambió a uno. Entonces uno con uno me va a producir un uno en el latch, en la entrada del latch. Q pasa a 1. S pongo en cero una vez que progresó otra vez el tiempo, se progresó un poco más el tiempo, S pasa a cero, el reloj sigue estando en uno, el Q no cambia, ¿no? El latch no cambia porque recuerda el estado anterior. Y ahora, una vez que progresa un poco más el tiempo, hago un cambio en R igual a 1 para resetear el latch. Como el reloj está en 1, se resetea todavía el latch. Y una vez que progresa un poco más en el tiempo, el reloj está en cero. Y ahora cambios en las entradas no me van a producir más cambios en ese latch. Esto es lo que se denomina un flip-flop, ¿sí? Está compuesto entonces, fíjense, de un latch SR y un circuito que está habilitado por reloj. A esto se lo denomina level trigger. ¿Por qué? Porque uno puede disparar el latch en cualquier instante de tiempo en el que el reloj está en alto. Si está como en un nivel alto, entonces yo puedo disparar durante el nivel alto. Por eso se llama level trigger. Trigger es de disparo y significa disparo en inglés. Entonces, si yo en cierta forma pienso si este flip-flop es algo que es completamente sincrónico y yo quiero que se actualice en solo un instante de tiempo, este flip-flop en particular no cumple con esa especificación. Porque yo voy a poder cambiar el estado del latch en cualquiera de estos instantes de tiempo mientras que el nivel esté en alto. Si yo quiero que sea en un solo instante de tiempo,
yo necesito que la transición o el cambio se produzca solamente en un instante en que el flanco del reloj en todo caso cambie, ¿sí? Ya sea de bajo a alto o de alto a bajo, o inclusive en los dos instantes podría ser también. Y eso es lo que vamos a buscar nosotros. Vamos a buscar que hacer flip-flops siempre tengan un disparo único, ¿sí? En el flanco, y a eso le vamos a llamar Edge Trigger Flip-flop, ¿sí? Disparado por flanco, y flip-flop disparado por flanco. Y para eso necesitamos introducir un detector de flanco que detecte cuando el reloj cambia, y solo en ese instante de tiempo que el latch pueda cambiar si S y R están comandando ese latch. Y fíjense el flip-flop sincrónico. Este sí sería un flip-flop sincrónico y solo dispararía en estos instantes de tiempo. Si solo actualizaría la señal Q en instantes de tiempo específicos, ¿sí? Y ese bloque con el detector de flanco, o alguna forma de hacer que el latch opere solamente en instantes específicos de cambio de flanco del reloj, pues vamos a ver que hay otra forma inclusive de hacer un circuito que opere bajo este principio, pero sin hacerlo así con un reloj y que pase por el detector de flanco. Van a encontrar un ejercicio así en el trabajo práctico, por ejemplo. Si agrupamos toda esa lógica en un bloque, fíjense que ahora podemos poner las entradas SR y una entrada de reloj que va a estar dado cuando es un flip-flop disparado por flanco, representado con un triangulito en esa entrada. Si no tenemos el triangulito, quiere decir que es un flip-flop disparado por nivel. Y esa entrada de reloj también puede ir arriba, ubicada en el bloque. O sea, vamos a encontrar bloques que a veces están arriba, o el bloque está arriba, o que están acá al costado. Y ahora vamos a ver otro tipo de flip-flop que se llama flip-flop D o registro D. Cualquiera de los nuevos nombres se le puede dar. Y partimos de lo que es el flip-flop SR y le agregamos de lo que es la entrada que va a S, le agregamos una NOT. ¿Sí? De tal forma que lo que entre en S entre negado en R. ¿Sí? Em, entonces, si entra D igual a 1, por ejemplo, S va a estar en 1, D negado va a ser R igual a 0, y mi Q, ¿qué valor va a tomar? Va a tomar 1. Y si paso D igual a 0, cuando el clock me lo habilite, Q, ¿qué valor va a tomar? Fíjense que lo que es la lógica del latch, solamente ahora nosotros no podemos setearlo y resetearlo, sino que nuestra salida va a venir dada por la entrada, pero va a venir dada por la entrada solo cuando el clock habilite. Y cuando el flanco del reloj habilite, yo voy a poder poner D en la salida Q. Eso es lo mismo, podemos agruparlo en un bloque, ¿sí? Donde escondemos todos los detalles del latch, todos los detalles del flip-flop, todos los detalles de lo que es la parte que genera el sincronismo, y inclusive la NOT, lo ponemos en ese bloque que está abajo y tenemos un flip-flop D. Y tenemos entonces varios de estos registros D. ¿Sí? Ahora imagínense que nosotros tenemos un número de 4 bits en este caso, el bit menos significativo, después el de 1, de 2 y el más significativo. Cuando ocurre el clock, ¿sí? Se produce el flanco del reloj, se me actualiza mi salida de 0, de 1, de 2 y de 3, solo en ese instante específico.
Y esto forma un registro, se dice un registro de 4 bits en este caso,